Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo el Círculo de Lectura Bíblico. Recuerden que estamos grabando un video, tratamos de hacerlo semanal, pues cada vez que podemos. Entonces hoy glorificamos de nuevo a nuestro Señor y todo lo que hacemos sea para su gloria. Amén. En este día aquí estoy acompañada con mi amiga Flor, con Marta, y hoy tengo el placer de presentarles a una amiga que algunos de ustedes quizás no la conocen si no fueron a las reuniones del círculo. Ella se llama Gloria Ortega y es una de nuestras maestras. Y tenemos el privilegio de que hoy ella va a traer el pensamiento o el mensaje de la palabra. Así que con ustedes los dejo con mi amiga Gloria Ortega. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Me siento en esta tarde muy complacida de poderles saludar, de poder estar con ustedes nuevamente. Glorificamos a Dios, Dios es bueno. Reciban un caluroso saludo, un caluroso abrazo. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy me propongo compartir con ustedes un tema, el cual he titulado Bendiciones sobre las mediante las tribulaciones o a través de las tribulaciones. Y el versículo bíblico que voy a estar leyendo lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 2, que nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Amén. Posiblemente algunos de ustedes que me están escuchando digan, pero esto es una paradoja, esto es una contradicción. ¿Cómo que somos bendecidos a través de las tribulaciones? Si cuando tenemos tribulaciones estamos llorando, tristes, afligidos. Y el versículo que la hermana terminó de leer, ¿cómo es eso? Que nos hallemos gozosos cuando estamos en pruebas. Eso es imposible. Pero hermanos, sabemos que la palabra de Dios es verdadera, que no se equivoca, por lo tanto no hay contradicción alguna. A medida que desarrollemos el tema, lo vamos a entender todo, ¿ok? Bueno, cada uno de nosotros poseemos una naturaleza humana donde tenemos la tendencia a desear todo aquello que es bueno, que es agradable, que es cómodo. Lo opuesto a eso, lo rechazamos, no lo queremos aceptar, pero no nos damos cuenta que muchas veces esas incomodidades, esas cosas que no son agradables, nos llevan a tener una bendición al final. Un ejemplo de esto, que posiblemente algunos de ustedes han tenido la experiencia que yo he tenido, de haber sido sometido a una dieta médica por una razón de salud que estamos sufriendo. Y cuando el doctor nos dice, bueno, la dieta consiste en que tienes que dejar el arroz, no más pan, no más azúcar, te elimino la sal porque te hace mucho daño, nada de postres, no más café, Martita, no más café. ¡Wow! ¡Qué difícil se pone esto! Rechazamos la dieta y muchas veces si la comenzamos, si logramos a comenzarla, ¿qué pasa? Al cabo de una semana ya la queremos dejar. O la hacemos a nuestra manera. ¿Por qué? A nuestra manera, porque es muy incómoda seguir esa dieta tan estricta. Pero no sabemos que si no la seguimos correctamente como el doctor nos las ha indicado, no va a tener los resultados que se esperan, los cuales nos pueden ayudar a corregir la condición o puede desaparecer completamente el problema de salud. Bien, hermanos, traigo este ejemplo para decirles que lo mismo ocurre con nosotros en nuestra vida espiritual. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que nos llevan a estar frustrados, a estar tribulaciones, problemas, situaciones. Pero no sabemos que si nosotros somos tolerantes, si nosotros soportamos la prueba, si nosotros nos ponemos en oración, si confiamos en el Dios Todopoderoso, todo puede cambiar y al final tener una bendición. Santiago 1:12 nos dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Porque, hermano, el hecho de que nosotros seamos cristianos no implica que todo va a ser color de rosa. Si alguien le habló a usted de un evangelio donde todo es color de rosa, lamentablemente le mintió. También vamos a tener problemas, también vamos a pasar por dificultades, por
a situaciones difíciles. Mire lo que nos dice Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Nos dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjense que comienza con la frase también. Y ese también indica que no solamente a los de allá afuera, los que no conocen al Señor, sino también nosotros como cristianos, que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a pasar por persecuciones. Estamos conscientes que el hecho de vivir en esta tierra, en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, vamos a pasar por circunstancias inesperadas que no están en control de nosotros y que no las podemos evitar, como es el caso de una enfermedad incurable, una pérdida de un ser querido, el caos social que nos rodea, un desastre natural, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que nos ocurren, que nos llevan a sufrir y a estar en desesperación. Estas situaciones muchas veces, por ejemplo, este año nos ha sorprendido no solamente a nosotros, al mundo entero, una pandemia o pandemia, cualquiera que sea el caso. Bueno, ¿y qué pasa? Mediante esta situación, muchas personas, los efectos colaterales de esta pandemia, yo no se los tengo que repetir porque ustedes lo ven todos los días en la televisión. Muchas personas han perdido sus hogares, han perdido el empleo, muchas familias sin alimento, la economía ha sido un desastre, la educación se ha afectado y por ahí un sinnúmero de cosas han ocurrido. Eso lo escuchamos todos los días a través de las noticias. Y como consecuencia, ¿qué ha sucedido? Que las personas, la mayoría de las personas, estén desesperadas, ansiosas, turbadas, confundidas, han estado en frustración, en depresión, ansiedad, con temores. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a conseguir alimento para mis hijos? No tengo a dónde ir a vivir, me han quitado mi hogar, etcétera, etcétera. Situaciones muy terribles, ¿verdad? Y muy dolorosas. En medio de esta situación hemos visto cómo las diferentes personas han manejado la situación, esta crisis. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas que han tomado una vía equivocada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se han inclinado a la bebida, al alcohol, están haciendo uso del alcohol, están haciendo uso de las drogas, pornografía, todo eso lo vemos en la televisión. El porciento mayor de número de divorcios y también de suicidios ha ocurrido ahora a través de esta situación. Es muy lamentable, qué tristeza escuchar esas noticias, ¿verdad? Pero también tenemos otro grupo de personas que en medio de esta crisis lo ha llevado a entregarse al Señor. Gloria a Dios por esa noticia. Gloria a Dios. Muchas personas que han dicho, tengo que buscar refugio. Y yo he oído hablar de un Cristo Jesús que me puede ayudar. Y han entregado su vida al Señor. Otros que se habían apartado y que estaban retirados de los caminos del Señor, ¿qué han hecho? Han regresado, se han reconciliado con el Señor. Gloria a Dios, qué hermoso escuchar esas noticias, ¿verdad? Sí. Y a este grupo de personas se añade otro grupo que en medio de esta crisis hemos tomado ventaja y nos hemos dedicado a la oración, nos hemos dedicado al estudio de la palabra y acercarnos más a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos escuchado de un avivamiento que se ha levantado también, por ejemplo en Chicago, en California, creo que están predicando en las calles, ¿verdad? Y han preparado un área como estilo una pub donde están bautizando a las personas. Gloria a Dios, cómo nos gozamos cuando escuchamos estas noticias. Hermanos, para todas estas personas que han tomado el camino correcto, haciendo cosas positivas, en medio de esta crisis podemos decir que esta pandemia se ha convertido en una bendición. Amén. ¿Qué les parece? Porque ¿saben qué? Cuando nosotros colocamos a Dios primero en nuestras vidas, Él tiene cuidado de nosotros y suple todas nuestras necesidades. Lucas 12:31 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, y Él añadirá lo demás. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindas son las promesas del Señor, que no fallan, no mienten.
Podemos a esta que hemos mencionado, podemos añadir otra bendición que recibimos de las tribulaciones y es que nos acercan a Dios. Las tribulaciones nos acercan a Dios. Vivimos una vida tan ocupada, tan llena de afanes, tan llena de preocupaciones, no solamente preocupaciones, distracciones. Por ejemplo, ahora muchas personas están dedicando tanto tiempo al internet, a los medios sociales, que miren, que no tienen tiempo ni para comer, porque es una desesperación con la internet y con todo esto, perdiendo el tiempo en todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Llega el momento de crisis, llega el momento difícil, ¿y qué hacen? Acudimos a Dios. Las pruebas y las tribulaciones nos acercan a Dios. Mi abuela tenía un dicho y creo que todavía se dice, lo he escuchado, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, queriendo decir que cuando llega el momento difícil, ahí estamos buscando del Señor. Bueno, pues Oseas 5:15, ¿sabe lo que nos dice? Jehová, hablándole al pueblo de Israel, dice: voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Definitivamente que cuando llega el momento difícil, el momento de angustia, buscamos a Dios. Este fin de semana tuve la oportunidad de escuchar un himno precioso, que la letra decía: Dios pasa por el fuego, Dios te pasa por el fuego para sacar lo mejor de nosotros. Y terminaba diciendo: te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Qué lindo, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces eso tiene que ocurrir. Nos tienen que pasar por el fuego, por los momentos difíciles, para que nosotros reaccionemos y nos acerquemos a Dios. Amén. Saben que esto me recuerda a la historia que todos conocemos del hijo pródigo. Este joven le pide la herencia a su padre. Brevemente la voy a resumir. Le pide la herencia a su padre, quería irse del hogar para ir a disfrutar la herencia con amigos, con prostitutas, vivir una vida loca, una vida perdidamente. Pero ¿qué sucedió? Llegó el momento en que lo perdió todo. No tenía alimentos, no tenía dinero ni para sus alimentos, no tenía dinero para comer. En otras palabras, como decimos nosotros, tocó fondo. ¿Qué hizo este joven? Reaccionó al encontrarse en esta situación tan difícil. Reconoció que estaba en pecado y esa angustia lo hizo volver a la casa de su padre. Y la historia nos dice que cuando este joven decidió volver a la casa de su padre lo ve de lejos y no dice que el niño, el joven corrió a su padre, dice que el padre corrió a él, a abrazarlo, a recibirlo, a perdonarlo. Qué linda historia. ¿Y saben qué? De la misma forma, nuestro Padre Celestial, cuando nosotros hemos fallado, cuando hemos pecado, ¿qué hace el Señor? Recibirnos con los brazos abiertos, perdonarlo y tener misericordia de nosotros. En Isaías 55, versículos 5 al 6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Qué hermoso es servir al Señor, es poderoso. En esta misma historia observamos otra bendición que podemos recibir a través de las tribulaciones, y es que nos convierten en personas más humildes. Fíjense que cuando este joven se humilló y volvió a los caminos, al hogar, vemos que retomó todos los privilegios que había perdido. Muchas veces el ser humilde nos cuesta humillarnos, que mucho nos cuesta eso, ¿verdad? Sí. El yo, el ego, ese orgullo no nos permite humillarnos, pero el apóstol Pablo nos exhorta a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte al debido tiempo. Amén. Nos dice 1 Pedro 5, del 6 al 7. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso que el resultado de la humillación es la exaltación por parte de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:29 Jesús mismo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso, ¿verdad?
No hay nada que Dios nos pida que hagamos que no venga acompañado de una bendición. Nos pide que llevemos el yugo y que seamos humildes, y en cambio Él nos va a dar descanso, descanso para nuestras almas. Gloria a Dios. Hermanos, podemos añadir otra bendición como consecuencia de las tribulaciones, y es que nos llevan a conocer a un Dios consolador. Es hermoso que en medio de las pruebas y del dolor sepamos que Dios está ahí para consolarnos. No sé si algunos de ustedes han perdido un ser querido y han tenido la oportunidad de que sus familiares, hermanos cristianos, sus hermanos en Cristo, los amigos, hayan llegado en ese momento de tanto dolor a consolarnos. Imagínense qué hermoso es cuando sabemos que tenemos el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda epístola de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5, Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abundan también nuestra consolación por el mismo Cristo. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra hermosa! Ese último versículo lo tengo que repetir porque es hermoso. Dice: porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abundan también nuestra consolación por el mismo Cristo. Qué belloso, ¿verdad? Wow. Qué lindo. Otra historia que podemos recordar es la de José, quien pasó por muchas pruebas y aflicciones, pero al final fue bendecido grandemente. Por razones de tiempo no puedo relatarle toda la historia, es un poco extensa, pero ustedes la pueden leer en su casa si la desean revisar. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros quizás no la conozcan, pero tienen la oportunidad de verla en su casa. Capítulo 37 al 50 de Génesis está toda esa historia, es hermosa. Esta historia lo que nos relata es de un joven llamado José, que sus hermanos le tenían celo, le tenían envidia. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba a él más que a ellos. Un gran error de su padre, ¿verdad? Le demostraba que lo amaba a él más que a ellos. Y este joven también tenía el don de sueños. Nos dice la palabra de Dios que tenía un don de sueño, y cuando él hablaba de esos sueños que había tenido, a sus hijos le indignaba, le daba mucho coraje. Bueno, en una ocasión que estaban solos, sus hijos trataron de quitarle la vida, de deshacerse de él. Pero bueno, al final no lo hicieron, pero lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Al llegar a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, lo compra. Y dice la palabra de Dios, la historia, que este joven cayó en gracia de este oficial, de tal manera que lo convirtió en mayordomo de su casa. Y también nos dice que este oficial fue bendecido a consecuencia de José, porque donde estamos los hijos de Dios, el lugar se contamina, también es bendecido, gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Dice también la Biblia que él era un muchacho guapo, very handsome, y que la esposa de Potifar se enamoró de él. ¿Qué les parece? Se enamora de él y lo trata de seducir, y en una ocasión que estaban solos, hasta lo invitó a que se acostara con ella. Cuando este joven se negó porque no le quería faltar a su amo, ni tampoco a Dios, ella lo asió de la ropa, tomó su ropa, su túnica, se quedó con ella en la mano, y él salió huyendo. Entonces ella tenía evidencia para decir: él me trató de ultrajar. Miren qué calumnia más terrible. ¿Se pueden ustedes imaginar lo indignado que estaría ese amo cuando había depositado toda la confianza en él, creyendo que su esposa le estaba diciendo la verdad? Sin embargo, le estaba levantando una calumnia terrible y lo coloca en la cárcel. La historia es hermosa, quiero que la lean. Allí en la cárcel él también fue de bendición. Pero yo no les puedo relatar mucho porque el tiempo no nos alcanza. Bueno, pasó tantas dificultades y tantas tribulaciones, pero dice la palabra que él la soportó, no renegó a Dios, solo soportó con paciencia todas estas pruebas, y nos dice que fue admirado por sus superiores a tal grado que él llegó a ser gobernador de Egipto. Pero bueno, la historia termina en que estos jóvenes llegan a buscar alimentos a Egipto, y por cuanto él había dado interpretación a un sueño que tuvo el Potifar,
tuvo un sueño donde él dio la interpretación y el sueño revelaba que iba a haber mucha hambre, tanto en Egipto como en las áreas adyacentes, los países adyacentes. Y estos jóvenes, estando en Canaán, cuando estuvieron en ese periodo de hambre, fueron allá a buscar alimento y encargado estaba José. José pudo bendecirlos dándole alimentos. José se hizo que no los conocía, ellos no conocieron a su hermano José. Bueno, la historia es hermosa, que no quiero que la lean. Pero ¿saben qué? Todo esto terminó en que hubo una reconciliación, hubo perdón. Él pudo perdonar a sus hermanos, se abrazaron, se perdonaron. Y su padre, que lo hacía muerto, pudo verlo antes de morir y ver que su hijo aún vivía. Él lo bendijo de tal manera que se los llevó de donde ellos estaban viviendo en Canaán, se los lleva a Egipto. Y allí vuelve la familia a reunirse. En otras palabras, que todas estas tribulaciones y toda esta persecución que tuvo José se convirtió en una bendición tanto para él, para su familia, como para una nación entera. Gloria a Dios. Así trabaja el Padre Celestial que nosotros le servimos. Saben que en Génesis 50:20, José hablando con los hermanos, miren lo que les dice. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. En Romanos 8:28, un versículo de la Biblia que creo que todos lo conocemos y de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí lo vemos evidente, este versículo. Muchas veces cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, tendemos a preguntarle a Dios, pero Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Pero Señor, yo no me merezco todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? No podemos entender por qué nos está pasando y empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo no me lo merezco? No, yo no. Otros sí, pero yo no. Hasta nos atrevemos a decirle, Dios mío, ¿pero por qué a mí? Porque sí, hermanos, somos muchas veces medio atrevidos y creemos que todos los demás allá afuera pueden tener pruebas, dificultades, situaciones difíciles, pero a mí que no me pase. No, todos los demás allá. Pero la pregunta correcta que debemos hacer no es, Dios mío, ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Cuál es el plan que tú tienes con todo esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién va a ser beneficiado a través de todo este problema? Porque como ya dijimos, no estamos exentos de pruebas y dificultades, no. La palabra de Dios nos dice en primera epístola de Pedro 4:12, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Nuevamente nos dice que nos gocemos en medio de las pruebas, que Dios tiene un plan con todo esto. Son muchas las bendiciones que podríamos mencionar como consecuencia de las tribulaciones, y algunas de las que hemos mencionado, yo voy a añadir otras. Por ejemplo, las tribulaciones muchas veces nos hacen más sensibles, moldean nuestro carácter, nos enseña a ser más tolerantes, podemos mejorar nuestras actitudes y muchas veces hasta las prioridades de nuestra vida se ordenan cuando estamos pasando por tribulaciones. Empezamos a valorar y a darnos cuenta qué es más importante y qué tiene menos importancia en nuestra vida. Creo que puedo decir, sin lugar a equivocarme, que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos pasado por pruebas. O quizás alguno de ustedes está pasando por pruebas y dificultades y tribulaciones en este momento. Pero mire, tenga la confianza de que si somos tolerantes, perseveramos en el Señor, oramos al Señor y somos pacientes, podemos ver la mano de Dios manifestarse y ser de bendición a nuestras vidas estas pruebas. El Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de muchos personajes quienes pasaron por terribles tribulaciones y todos fueron bendecidos. Y la lista es larguísima, no vamos a empezar, no podemos mencionarla, pero sí quiero señalar dos de ellos brevemente. Uno de ellos fue Job. No podemos hablar de tribulaciones y aflicciones si no mencionamos a Job. Job, que era varón
justo y perfecto, pasó por tribulaciones tan terribles. El mismo diablo lo atacó de tal manera que tuvo una enfermedad, creo que fue sarna, ¿verdad? Que lo afectó de la cabeza a los pies. Perdió todos sus bienes materiales. Sus hijos fueron también arrebatados, murieron sus hijos. O sea, qué terrible situación la dejó. Pero ¿saben qué? Él nunca, ¿ustedes saben cuál fue la expresión de él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto pudiéramos imitar a Job? Creo que esta conformidad y perseverancia de Job permite que Jehová bendiga su postrer estado más que el primero. Así nos lo dice la palabra de Dios. De tal manera que recibió el doble de todo lo que había perdido. Todo el doble de lo que tenía lo tuvo luego de pasar esta prueba y esta persecución. O sea que sabemos que Dios se especializa en convertir las maldiciones en bendiciones. Amén. Así Gloria a Dios. Y el otro personaje, Pablo, que pasó, que estuvo en la cárcel, que fue azotado, apedreado, en naufragio, ¿cuánto pasó él? Y saben que en Filipenses, el capítulo 4 de Filipenses, que es una de las porciones favoritas mías, nos exhorta a que estemos siempre gozosos, a que nos regocijemos en el Señor, a que por nada nos afanemos. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios suplirá todo lo que nos falta. En otras palabras, que las tribulaciones también nos enseñan a confiar y a depender totalmente de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, pero el principal personaje que no hay quien lo supere en sufrimiento, ¿quién fue? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Fue azotado, fue golpeado, fue escupido, su cuerpo fue lacerado. ¿Qué nos pasó nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a ser crucificado en una cruz? Siendo justo, puro y sin mancha, sin pecado, pasó por todas estas tribulaciones como una muestra de su amor infinito por cada uno de nosotros, de su amor infinito por usted y por mí. Gloria a Dios. Amén. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el propósito? De que nosotros podamos tener esa salvación tan grande, de que podamos disfrutar una salvación tan grande y de que tengamos la esperanza de que un día vamos a estar morando con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios, recibiendo la corona de vida que Él nos ha prometido para todos aquellos que le seamos fieles y permanezcamos fieles a Él hasta el fin. Gloria a Dios. En otras palabras, que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo nos llevó a ¿qué? Fue resultado de la bendición para nosotros. Amén. Para todos aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor Jesucristo, recibir esa corona de vida que nos ha prometido. Amén. Hermanos, quiero concluir diciendo que hemos aprendido que mediante las tribulaciones nosotros podemos ser bendecidos. Por lo tanto, hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios los bendiga. Amén. Amén. Qué hermoso, hermana Gloria, bendición. Hermanos, como podemos ver, el camino para alcanzar nuestras bendiciones están plagados de tribulaciones, de pruebas. Pero en todas estas pruebas y tribulaciones el Señor nos acompaña. Lo que nos toca a nosotros es perseverar en esas pruebas y esperar al final la meta, que son las bendiciones maravillosas que el Señor tiene para nosotros y que hermana Gloria las ha explicado de una manera tan bella, concluyendo con esas tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y que mire que recibimos nosotros la salvación, amén, la gracia, la misericordia. Lo invitamos a que la vea otra vez en su casa por el círculo de lectura bíblico. Esta enseñanza que los va a llenar de muchas bendiciones solo desde el momento que usted la escuche y que la haga propia para su vida, y va a ver cómo Jesús va a trabajar desde su corazón para que usted reciba esas maravillosas bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.